Mis queridos hermanos, es domingo de resurrección. El Señor ha resucitado, está en medio de nosotros. Él tiene la victoria ya sobre la muerte y el pecado. En este 17 de abril del 2022, la Iglesia se levanta proclamando a Jesús como Señor, como aquel que ha vencido la muerte, como el Hijo de Dios. Bendigamos en este día a la Trinidad Santa. Hay gozo, hay alegría en nuestro corazón. Somos cristianos católicos llamados a vivir de la obra de la resurrección. Jesús vive en medio de nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta ahora no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta ahora no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Hoy es Pascua, hermanos. Cristo el Señor es de verdad nuestro Salvador. En la cruz lo entregó todo. Por eso, hoy lo debemos una vez más entender en nuestro corazón. No hay Pascua sin cruz. La Pascua es obra también de todo lo que Jesús ha obrado en la cruz por nosotros. La llamada de la Iglesia en este día es a que nos sumerjamos en ese misterio mismo del amor de Dios y comprendamos cuánto amor nos ha tenido realmente Jesús, el Hijo de Dios, al amarnos hasta el extremo. La resurrección de Cristo responde al deseo que tenemos cada uno de nosotros de la vida, de crecer en la fe. La resurrección hoy solo se puede entender si tú tienes deseo de vivir, si tienes deseo realmente de servir en la vida que Dios te ha regalado. La resurrección responde a la fe, creerle realmente a Jesús, creer a la palabra, porque así lo había anunciado Él. Yo estaré con ustedes, tendré que morir y luego resucitar. La Pascua es feliz porque Jesús es nuestra vida. La Pascua es de gozo porque Él lo llena todo en nuestro corazón. Estamos realmente llamados hoy domingo de resurrección a que nos quitemos toda tristeza del corazón, a que pongamos en nuestros ojos la fe y así descubrir que Jesús de verdad es el que tenía que venir al mundo. Cristo, el Señor de la Pascua, es el que ahora nos libera de los miedos, de las angustias. Él nos libera de todo lo que nos puede robar la confianza en las promesas del Padre. La Pascua es cuando nuestras almas
se hacen dóciles al susurro de la gracia de Dios. Eso es Pascua, cuando tu alma se abre a la gracia que sabes que todos los días necesitas. La Pascua es experiencia del que aprende a obedecerle a Dios, dando pasos en orden a una sabiduría que solo proviene de la palabra del Señor, que tiene espíritu y vida. El fruto de la Pascua es que cada uno de nosotros continuemos un discipulado siguiendo las señales del Maestro, es decir, buscar siempre la comunidad, estar en la fracción del pan, en la Santa Eucaristía Dominical, recibir siempre la instrucción de la Iglesia para leer los signos de los tiempos y, unidos a Jesús, poder ser solícitos ante el llamado de la evangelización. El fruto de la Pascua es, sobre todo, aquel que madura en un discernimiento de lo que da vida y de lo que realmente en muchos momentos no hace más que traer sombras a la propia existencia. El domingo es el día del Señor y nosotros nos alimentamos hoy de la palabra porque Él está vivo. Una palabra que nos transforma, una palabra que nos lleva a renovar nuestras esperanzas. La necesidad que tenemos en este día, hermanos, es también de descubrir que el Señor, al resucitar, nos está sacando de la fosa o del sepulcro donde hay veces nos queremos quedar por nuestros miedos y desánimos. Nos está diciendo: adelante, el camino lo he trazado yo. Esa es la confianza que Jesús nos dice, que el camino lo ha trazado Él. Que el Señor hoy abra nuestro corazón y entendamos que resucitar es de verdad dilatar el corazón al amor desbordante del Señor. El corazón nuestro tiene que estar hoy recibiendo el torrente del amor divino, del amor de la cruz, que es el que nos invita a ser fuertes, a continuar, a avanzar, a no desmayar. Podemos decir que la Pascua realmente, hermanos, es cuando el amor ha vencido el odio, cuando la humildad venció la soberbia. Allí hay Pascua, allí hay resurrección. Por eso, en las lecturas que hemos encontrado hoy, tanto de los Hechos de los Apóstoles, se nos está narrando cómo comieron con Él, como cuando estaban en esos momentos mismos de su discipulado. Hoy, después de resucitar, la palabra da testimonio que Jesús es el mismo que tenía que venir, el mismo que compartió con ellos, el mismo que iba por el mar de la Galilea y multiplicaba los panes. Hoy han comido con Él después de resucitar y dan prueba que de verdad es el Señor. Esa es la garantía para nosotros, que Jesús no es una apariencia o un fantasma. Jesús de verdad es el mismo que sufría en la cruz. Y por eso Pedro y Juan corren al sepulcro después de recibir el anuncio de María Magdalena y se dan cuenta realmente que hay resurrección, porque el cuerpo del Señor no está, porque todo lo que son las vendas que usaron para envolverlo están a un lado enrolladas. Se han dado cuenta de verdad que Jesús es el Señor, el Maestro, que no les quedó mal. La enseñanza queda también, hermanos, hoy para nosotros,
Cuando hay veces dudamos de la palabra de Dios, de lo que el Señor nos dice, en cada momento que a nosotros llega la palabra, en ese día a día, cuando se nos riega la semilla de esa palabra que en la iglesia se nos enseña. El Señor no deja de cumplir su palabra. Siempre Él está alentando el corazón de los que ponemos la fe en Él. Nuestra fe tiene que estar en Jesús el Señor. Ellos van y se dan cuenta que el sepulcro está vacío. Pedro corría, pero corría más. Juan. Los dos se dieron a la tarea de correr e ir al sepulcro. Juan corría más. Eso quiere decir que Juan era ese discípulo que con ojos de águila penetró la palabra y se dio cuenta del mensaje espiritual de que el maestro de verdad cumplía lo que había dicho. Cuando llegaron al sepulcro, Juan no entró, aunque llegó primero. Entró después de que Pedro llegara. Esto significa que Juan respeta la autoridad de Pedro como cabeza. Es Pedro quien tiene que cerciorarse de la verdad de la salvación para colocarla en lo alto como mensaje evangelizador a la comunidad cristiana y como buen evangelizador al mundo. Que hoy el día de la resurrección nos traiga gozo, paz, que sea el Señor quien nos invite a continuar viviendo la resurrección. Nuestra fe no es fantasía, no es ilusión. Nuestra fe es de verdad don del cielo. Creemos en Jesús. Él nos ha iniciado en la fe. Él nos ha dicho, creed en mí. Y así este año llegaremos a momentos gozosos y grandes victorias. Creamos en Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo de resurrección para todos. El Señor está vivo. Aleluya, aleluya.